hago este vídeo porque me veo la necesidad de mostrar esta información, ya que después de 2 años todavía hay gente atrevida que me sigue acusando de maltratador. A pesar de que ya están avisados de que pueden enfrentarse a acciones legales. Pero bueno, como viene del grupo de los testigos de Jehová y sabemos que a ellos les importa poco porque se creen con todo el derecho de hacerlo, pues lo hacen. Entonces, bueno, no me queda otro remedio que exponer la información directamente para que lo vean ellos y vean al final quién es quién miente, si miento yo o miente la otra parte. Vale. Voy a empezar con... Os iré poniéndolo aquí, esta primera hoja, estos párrafos que os voy a leer, son de la sentencia civil, la del divorcio. Bueno, os paso a leer, dice... os comento antes, creo que ya sabéis un poquito mi caso, pero bueno, yo decido divorciarme y unos años antes ya le había avisado a la que era mi mujer de que cuando mi hijo fuera mayor yo no iba a seguir con ella. Ella me amenazó, me dijo: como te separes de mí, voy a alegar que me maltratas. Bueno, aún así, pasado 2 o 3 años, decido divorciarme porque había un tema de por medio, un tema de salud en el que estaba envuelto mis hijos. Entonces, por cuidar de mis hijos y protegerles, decido divorciarme. Así que nada, bueno, se empieza el juicio y bueno, os paso a leer lo que dice. Por lo que se refiere al contexto en el que el presente proceso se plantea, diremos que el mismo se inició por petición del padre, fui yo el que decidió divorciarse, el 23 de marzo del 2022, tramitándose el mismo ante el juzgado de primera instancia hasta que, debido a las alegaciones de la esposa en su contestación a la demanda, y consecuencia de la denuncia que, en base a ellas, presentó el Ministerio Fiscal frente al esposo el día 27 de octubre del 2022, aquel declaró la pérdida de competencia para conocer de los presentes autos, pasando los mismos a este juzgado de violencia sobre la mujer. Vale, esto lo que quiere decir es que yo fui a pedir el divorcio y cuando empezamos... la primera que testificó fue mi exmujer. Y ella dijo que yo le maltrataba psicológicamente. El primer día dijo que le maltrataba psicológicamente. Que la tenía controlada, que le controlaba el dinero, que la humillaba. Bueno, lo que implica un maltrato psicológico, ¿no? Como veis, dice aquí que esas alegaciones de ella fueron a raíz o en contestación de la demanda de que yo había puesto de divorcio. Entonces, el juzgado aquel paró este juicio civil, que era por el del divorcio, y la fiscal, en vista de lo que le había comentado mi ex esposa, pues me denunció a mí. Y por eso se juzgó y se pasó el tema al juzgado de violencia sobre la mujer. Sigue diciendo: la denuncia del Ministerio Fiscal dio lugar a las diligencias previas, de este juzgado, en el seno del cual, tras la práctica de las declaraciones de las partes y de la hija mayor de edad del matrimonio como testigo, se acordó, de una parte, librar testimonio al juzgado de instrucción por apreciarse también indicios de posible delito de maltrato de la esposa al esposo, y de otra, requerir a la esposa para que presente las grabaciones de audio con vejaciones e insultos a las que se refirió en su declaración, ocurriendo que a día de hoy, habiendo la esposa presentado una única grabación de audio,
se ha acordado el cotejo de la misma y de su fecha, que no resulta de la misma por la LAJ, que ahora mismo no sé lo que es. Vale, esto quiere decir que ella, mi ex esposa, me acusó de maltrato y, entre otras cosas, decía que tenía pruebas de unas grabaciones donde yo aparecía insultándole. Bueno, eso lo veremos un poquito más adelante. Bueno, dice, por lo tanto, en la actualidad, las referidas diligencias previas se hallan en trámite a la espera de la citada diligencia al objeto de acordar, en su caso, el sobreseimiento de la causa, su transformación a procedimiento de delito leve o la continuación de la misma sin que se hayan adoptado medidas cautelares de tipo alguno por evidenciarse la absoluta innecesariedad de las mismas. Vale. Lo que quiere decir que se iba a estudiar, podría existir un delito leve si se probaba los insultos que, según mi exmujer, yo le había dicho, y no habían visto ningún problema en tomar ningún tipo de medidas, por ejemplo, que yo saliera del domicilio y esas cosas, ¿no? Lo que está claro que aquí dice que ellos, dice, por apreciarse también indicio de posible delito de maltrato de la esposa al esposo. Vale. Eso quiere decir que ellos vieron algo. Ellos vieron algo. Y lo único, el también apreciarse también, no quiere decir que si ella habían visto que podía haber sido la persona que me maltrataba a mí, ese también no quiere decir que yo también lo hubiera hecho, sino que simplemente estaban ahí los cargos que ella había dicho y se tendría que investigar sobre eso. Vale. Esto es lo que tiene que ver con el juicio civil, el del divorcio. Ahora os voy a mostrar el del penal. Vale, el del penal. Bueno, pues ya veis, en San Sebastián, las presentes diligencias previas se tramitan por hechos que aparentemente pueden constituir delito de maltrato en el ámbito de la violencia de género. Figura en calidad de investigado yo, Pedro, y mis apellidos. Seguimos. Vale, como os he explicado antes, ella dice que yo le maltrato psicológicamente, que la insulto, que la vejo, que la denigro, varias cosas, y se supone que ella tiene grabaciones donde puede demostrarlo. Eso el primer día. Ella declaró, a mí no me dieron opción a declarar, así que tuve que estarme callado escuchando las mentiras que ella decía y cómo tergiversaba cosas que sí es verdad que estaban basados en cosas que habían pasado, pero que no eran así como ella las contaba. Y el segundo día ella dice que ese maltrato además también era físico. Y aquí ya entramos en el tema. Vale, este es, como ya os he dicho, la sentencia penal, la investigación que se hace hacia mí. Entre las cosas que ya he mencionado que ella decía, dice, finalmente ha de señalarse que, habiendo referido la denunciante que tenía en su poder grabaciones en las que se oía cómo el denunciado la insultaba, presenta una en la que se oye a aquel decirle expresiones tales como «tú sí que eres una sierva de Satanás». Vale, quiero que os fijéis muy bien en esta frase. ¿Cómo está redactada? Está sacada de la grabación que ella presenta. Tú sí que eres una sierva de Satanás. Vale, creo que ya habéis cogido la idea, ¿verdad? Todos se van a poner en tu contra. Es verdad, creo que esa frase sí se la dije, pero bueno, se la dije con razón. Ya se pusieron en su contra en una ocasión, la dejaron llorando
a ella y a mi hija la despreciaron y eso lo sabe ella. Pero bueno, no viene al tema. Y en la que aquel, o sea yo, le pide explicaciones sobre Pili. Vale. Sí, recuerdo también esa conversación. Es la que yo hablo con Pili. Y Pili me dice que la que era todavía mi mujer, era una bocazas que no se sabía callar nada y que tenía que tener más cuidado con lo que decía. Y claro, y yo se lo hice saber, ella grabó la conversación. Vale, pues bien, de las declaraciones judiciales prestadas puede concluirse que no es posible apreciar que en este caso concurran indicadores de la existencia de una situación de violencia habitual en el contexto de violencia de género. Ello en la medida en que, de una parte, el relato de la denunciante no es sugestivo de la concurrencia de este tipo de relación entre las partes desde el momento mismo en que la propia denunciante admite que era ella quien agredía a su esposo agarrándolo del cuello cuando discutían, no siendo la bofetada de él, sino una reacción a esa agresión previa suya. Voy a parar aquí para explicarlo. Ya lo expliqué en otro vídeo, pero lo voy a volver a explicar. Ella dijo que yo le había dado hacía 9 años antes un tortazo, una bofetada. Cuando me preguntaron, yo les dije que sí, que era verdad, que se la había dado. Ella cuando contó, yo no estaba presente, me lo dijo mi abogada, cuando lo contó, ella dijo, mi marido hace 9 años me dio un tortazo porque yo le había agarrado del cuello en 2 ocasiones anteriormente. Vale. Ella reconoció que me había agarrado del cuello, lo que pasa que no dijo la verdad, no eran 2 ocasiones. Hasta el momento en que yo le di la bofetada, ella llevaba 14, 15 años, en que cada vez que ella se frustraba, porque yo no quería entrar en sus provocaciones, porque yo me apartaba, porque yo me iba al ordenador, me ponía los cascos para evitar las discusiones, no sé qué, ella se frustraba, venía por detrás, me agarraba del cuello, o venía por delante, me agarraba del cuello, o saltaba sobre mí y se enganchaba con las piernas a la cintura y me agarraba del cuello, y yo así para quitar sus brazos de mi cuello. Mi hija, que entonces era pequeña, tendría unos 2 años así, vio en una ocasión esta situación, pasa que claro, tan pequeña ya no se acuerda, y se puso a llorar, y yo encima diciéndole, no te preocupes mi niña que estamos jugando. Todo por cómo reaccionaba la que era mi esposa. Entonces, ¿qué pasa? Que después de tantos años, mis hijos se iban haciendo mayores y veían este comportamiento de su madre. Y al final, después de, ella dice 2 veces, pues en 14 años no las conté, pero yo creo que se acerca más a 20 que a 2. Entonces ya llegó un momento y le dije, no voy a consentir que vuelvas a agarrarme del cuello. Como vengas y me vuelvas a agarrar del cuello, te daré un tortazo. Así que la siguiente vez que lo hizo, pues según lo hizo, le di el tortazo. Sin más, no volvió a hacerlo, no le volvió a dar ningún tortazo. Habían pasado ya 9 años de eso. Pero bueno, ella quería aprovecharlo para decir que yo le maltrataba físicamente. Vale, pero aquí, por las declaraciones de ella, que reconocía que me había agredido a mí anteriormente, las declaraciones de mi hija, que había visto ella recuerda 2 ocasiones en la que mi hija recuerda 2 ocasiones en la que su madre me agarró del cuello, se acuerda cuando yo le advertí y se acuerda cuando me volvió a agarrar y yo le di el tortazo. Me lo preguntaron, yo les dije que sí, que es verdad. Es más, mi abogada, para quitarle importancia, dice, pero Pedro, ¿habrá sido un acto, o sea, una acción sin pensar? Y dije, no fue sin pensar, fue pensada.
Yo le dije, como me vuelvas a agarrar, te voy a dar un tortazo. Y es verdad, me agarró y se lo di. ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, en aquel momento fue la solución que vi y surtió efecto porque no volvió a agarrarme y ya está. No hubo más problemas. Bueno, entonces como dice aquí, la propia denunciante admite que era ella quien agredía a su esposo agarrándolo del cuello cuando discutían, no siendo la bofetada de él, sino una reacción a esa agresión previa suya. Y es que en un contexto en el que es la mujer quien habitualmente agrede al varón hasta que en un determinado momento, tras varios años, éste reacciona físicamente con una bofetada, no puede, desde luego, concluirse que sea el varón quien instrumentaliza la violencia para conseguir un poder y un control sobre su pareja. En este sentido, ha de señalarse que la hija de las partes confirma con su testimonio el hecho de que era la madre quien agredía al padre con carácter previo y que éste, un día determinado, tras haber advertido en otra ocasión a su esposa que reaccionaría si ella volvía a agredirlo, le propinó a ella una bofetada cuando ella era quien lo estaba agarrando nuevamente del cuello. Bueno, creo que queda bien claro, ¿no? Seguiremos, luego os comento más cosas. Como decimos, en este contexto no es posible apreciar una asimetría en la relación que parta de una posición preponderante, controladora y... Sigo con el siguiente. Y dominadora del esposo, pues éste aparece sufriendo precisamente la alteración descontrolada y las previas agresiones de su esposa. Del mismo modo, tampoco es posible apreciar esa simetría en el tipo de discusiones dialécticas mantenidas entre las partes, las cuales, según manifestó la hija, eran recíprocas, versaban sobre cuestiones económicas, siendo cualquier falta de respeto de carácter recíproco y bidireccional. Vale. Pues sí, discutíamos, como dice aquí, normalmente era por temas económicos, donde el único que quería trabajar en esa casa era yo, donde no nos llegaba el dinero, donde yo perdí un trabajo de los que tenía, uno de ellos lo perdí y es que no nos llegaba. A final de mes no llegábamos a pagar hipoteca y pagar todos los gastos y todo, y tuve que recortar drásticamente de la comida y apenas comíamos y nos estábamos poniendo enfermos, y simplemente le solicité a ella que buscara alguna cosita para aportar un pequeño trabajo para aportar a casa, pero ella no quería. No teníamos casi para comer, pero ella todos los días, después de dejar a mi hijo en el colegio, se iba a tomar su cafecito con su napolitana. Se gastaba en bollos, que luego que se los comía ella y mi hijo, y mi hija y yo no catábamos nada. Quería aportar a la congregación un dinero que no teníamos, quería aportar, y bueno, por eso venían muchas discusiones. Insultos, no, la verdad es que insultos no, porque no somos de insultar. Alguna cosita nos diríamos, pero nada grave. Entonces sigue diciendo, no existe atisbo alguno, por ende, en este caso, de que el esposo haya ejercido una violencia psíquica y o de otra índole sobre su esposa al objeto de mantenerla sometida, controlada y dominada en la relación, pues ni siquiera el relato de los hechos que realiza la denunciante, según lo que hemos expuesto, permite sostener esta conclusión. Ha de señalarse que, en cualquier caso, los dos episodios de supuesta agresión física narrados por la denunciante se hallan prescritos por haber transcurrido un periodo superior a los 5 años desde su producción hasta la presentación de la denuncia. Vale, voy a explicar esto también, porque claro, yo creo que la sentencia lo dice muy claro. O sea, no hay un delito ni de maltrato psicológico ni de maltrato físico, pero si lo hubiera, yo creo que esto es lo que quiere decir el párrafo.
Si lo hubiera habido, aún y todo, habría prescrito porque había pasado un periodo superior a 5 años. Vale, ella, mi ex mujer, se agarra a esto, a este párrafo, ella lo entiende y es como lo transmite a sus amistades para decir, sí, no, mi exmarido sí es un maltratador, simplemente que como ha pasado el tiempo, pues ha pasado más de 5 años, pues no han podido hacerle nada. Pero eso no, creo que de lo que hemos leído hasta ahora, no se puede sacar esa conclusión, ¿verdad? Bueno, dice, por ello se concluye que ni cabe exigir responsabilidad penal por los dos episodios fácticos concretos narrados, ni existen indicios de la comisión por el investigado de un delito de maltrato habitual previsto en el artículo 173.4 del Código Penal. Finalmente, ha de señalarse que, habiendo manifestado la denunciante que tenía en su poder grabaciones con insultos y desprecios del investigado hacia ella, la única grabación aportada en la que quizás podría existir un hecho constitutivo de un delito leve de vejación injusta del artículo 173.4 del Código Penal, al referirse el denunciado a la denunciante como sierva de Satanás. Data del día 7 de noviembre, por lo que nuevamente nos encontramos con que no cabe exigir al denunciado responsabilidad penal por este hecho, por haber prescrito el delito leve desde que él mismo podía haber sido constitutivo. Ello en la medida en que, en este caso, el plazo de prescripción es de 1 año según lo dispuesto en el citado artículo 131 del Código Penal. Vale, muy bien. Se supone que el que yo le hubiera dicho sierva de Satanás, eso podría ser un delito leve. Pero ¿os acordáis de lo que ponía? ¿Qué era lo que yo había, según la transcripción que habían hecho de la grabación? ¿Qué era lo que decía la frase? Decía, tú sí que eres sierva de Satanás. O sea, incluso aunque hubiera intentado haberme acusado de este delito leve, creo que no hubieran conseguido nada. Creo que hubiera ganado yo, porque está claro que si yo le digo, tú sí que eres sierva de Satanás, quiere decir que ella a mí me lo ha dicho antes, ¿verdad? Vale. Bueno, pues continúo y ya terminamos con esto. Dice, por lo que se refiere al contexto en el que el presente proceso se plantea, diremos que el mismo se inició por petición del... Ah, no, este es el que os he leído el primero. Vamos a ver. Muy. Vale, sí, ya sé. Es este. Muy bien. Ah, no, pues no, hemos terminado. Eso era todo. Aquí terminaba. Y bueno, yo creo que como he podido probar, lo he tenido que hacer así al final. He tenido que subir las sentencias para que quien quiera que lo vea y así se pueda demostrar quién de los dos era el maltratador y quién está mintiendo. Que se den cuenta también todos los testigos de Jehová, lo que he dicho antes, quién es el que miente. Porque claro, aquí al canal entran todos llamándome de todo a mí. No son capaces de hacer una autocrítica, no son capaces de admitir que sus hermanitos son unos mentirosos y unos delincuentes y siempre echan la culpa al que ya no está fuera, que por cierto yo no estoy fuera porque yo lo decidí, no porque a mí me hayan echado en ningún sitio. Así que nada, os dejo ya, creo que ha quedado claro, nos vemos pronto. Venga, un saludo para todos.